Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Eran tiempos difíciles. Me habían despedido de mi trabajo y en casa, con 3 bocas que alimentar, me encontraba al borde del colapso. Había estado enviando solicitudes de empleo a varias empresas, pero difícilmente pasaba a la segunda entrevista. Ya no sabía qué hacer y comenzaba a desesperarme demasiado. Una tarde-noche, recibí una llamada de Angelo, uno de mis mejores amigos, pero que, por azares del destino, no frecuentaba como yo quisiera. ¿Qué pasó, hermanito? Supe que te quedaste sin jale. Esto fue lo primero que me dijo al contestarle la llamada. Le platiqué mi situación actual y tuvimos una charla de aproximadamente 2 horas. Él me invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Por lo que supe, le había estado yendo muy bien y se había convertido en una especie de contratista. Angelo se ofreció a pagarme un sueldo similar al que ganaba en mi anterior trabajo, pero había un detalle que no me dejaba del todo contento. El trabajo era ser parte de una cuadrilla que se dedicaba a la tala ilegal. Le comenté a mi esposa, y ella me dijo que mejor no fuera, que ya veríamos cómo salir adelante, pero la desesperación y el sentir un nudo en la garganta por no poder mantener a mi familia me hicieron tomar la decisión de ir. No quería ser constante en esto, solo era cuestión de ir en algunas ocasiones hasta que consiguiera un trabajo formal. Así lo había planeado. Al fin llegó el primer día de trabajo. Me encontraba nervioso, no necesariamente porque el trabajo era diferente al que yo solía hacer como contador, sino porque sabía que esto era ilegal y no sabía lo que podría ocurrir, aun cuando Angelo me decía que no temiera, puesto que él ya tenía todo arreglado y nadie nos iba a molestar. En el plan, nuestra cuadrilla se encargaría de talar, y al día siguiente, unos hombres irían en camiones a buscar lo que habíamos trabajado, y así fue como dimos inicio al trabajo. Después de un día agotador, empezaba a caer la noche cuando Angelo nos dijo que era momento de irnos. Antes de salir del bosque, me pagó lo acordado, y estábamos por retirarnos del sitio, pero un fallo mecánico impidió que nuestra pequeña camioneta se pusiera en marcha. No había de otra, y Angelo fue muy claro. Para evitar levantar sospechas no podríamos salir de noche, y tendríamos que acampar en aquel sitio. Nadie estuvo contento, pero realmente no teníamos opción. Ya entrada la noche, prendimos el fuego de una fogata y, al no haber comida, tuvimos que conformarnos con tomar mucho café. Después de ello, designamos cómo iban a ser organizados los turnos para cuidar el claro donde dormíamos, y Angelo sacó de su camioneta una pequeña escuadra que, según él, siempre cargaba por eso de los criminales que habitan por allí. Afortunadamente, a mí me tocó hacer guardia en última instancia, por lo que podría dormir cómodamente de corrido hasta el amanecer. Y así fue como, después de contar algunas historias de terror por parte de los demás, nos fuimos a dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana y un estruendo nos despertó a todos. Muy cerca de donde habíamos acampado, se escuchaba un ruido, el ruido de alguien talando un árbol. Su método era anticuado y generaba mucho ruido. Hachazo tras hachazo, aquella persona no desistía. Angelo estaba muy molesto y pensó que alguno de nosotros lo había hecho para asustar al grupo, pero no, la cuadrilla estaba completa. En eso, Angelo se dirigió hacia donde se encontraba Juancho, quien era la persona que hacía la guardia, y le preguntó qué estaba ocurriendo. Este le contestó al jefe que no había visto nada. Dentro de nuestras conclusiones, supusimos que podría tratarse de otro grupo de personas que se dedicaba a lo mismo, pero era raro. Aquellos hachazos solo provenían de una persona, y, fuera de ello, no sonaba como si hubiera alguien más.
Angelo nos comentó que estuviéramos al tanto para evitar que nos quisieran robar el trabajo del día, y después de ello, intentamos conciliar el sueño. Pero en ese momento comenzó lo macabro. Aquel sonido no cesaba, aun cuando ya habían pasado aproximadamente 40 minutos desde que lo escuchamos por primera vez. Los otros miembros de la cuadrilla, a pesar de llevar años haciendo esto, mencionaban que no era posible que alguien pudiera cortar madera por tanto tiempo, a ese ritmo constante, sin tan siquiera trastabillar en el sonido, puesto que, pasado ese tiempo, la frecuencia del sonido, así como la intensidad de los golpes a la madera, no habían parado en lo absoluto. Al percatarnos de aquello, Ángelo decidió ir junto con Juancho hacia donde provenía el sonido, con el único afán de investigar qué estaba ocurriendo. Teniendo la escuadra en mano y una antorcha para alumbrar su camino, vimos cómo ellos se alejaban hasta el punto en que solo alcanzábamos a ver en el horizonte un pequeño punto alumbrado que era generado por su antorcha. Pasados unos 5 minutos, abruptamente la antorcha se apagó, y seguido de ello, sonaron varios disparos acompañados de unos desgarradores gritos que al cabo de segundos se apagaron para no sonar nunca más. Al percatarnos de eso, las 4 personas que nos quedamos en el campamento moríamos de miedo. Yo comencé a rezar y en mi mente repasaba una y otra vez las palabras de mi mujer, pidiéndome que no aceptara aquel trabajo. Hasta el día de hoy me maldigo por no hacerle caso. Ninguno de nosotros quiso ir a ver lo que ocurría, y no era un tema menor. Estábamos hambrientos, asustados y desarmados. Pensábamos que lo que fuera que se encontraba allá afuera tenía todas las de ganar, más con el factor sorpresa a su favor. No fue necesario salir a ver qué ocurría, pues, desafortunadamente, aquella cosa vino hacia nosotros. Poco a poco, el sonido de alguien pegándole a un árbol fuertemente con un hacha sonaba cada vez más cerca. Fue algo bastante raro, confuso y desde luego aterrador. Al sentirlo tan cerca, todos huimos del claro donde acampamos y nos escondimos detrás de los árboles aledaños. Separarnos era nuestra mejor arma en ese momento. El sonido seguía acercándose, pero extrañamente no podíamos ver quién o qué lo estaba provocando. De un momento a otro, en el tiempo que dura un pestañeo, de no ver nada pasé a verlo a él. A esa macabra figura que hoy en día me provoca despertarme en las madrugadas gritando, incluso en varias ocasiones con los pantalones orinados, presa de las peores pesadillas donde sueño que decapita a toda mi familia, y yo miro cómo uno a uno se los lleva con él. Aquel ser, bestia o demonio, tenía el aspecto de un guerrero azteca, pero lo que realmente infundía terror era que no contaba con cabeza. Sin embargo, estaba de pie, lleno de vida. La sangre emanaba de su cuello hacia todo el cuerpo, y en su pecho tenía una gran abertura como si lo hubieran cortado en canal de un hachazo. Y justamente ese hachazo era el sonido que emitía cada vez que su pecho se abría en dos, al ritmo de los latidos de mi corazón. Yo lloraba en silencio, no sabía qué hacer. Mi cabeza decía una y otra vez que esto no podía estar ocurriendo, y con frustración lamentaba no hacerle caso a mi esposa. Aquel ser se mantuvo allí de pie por un buen rato. En una mano llevaba un arma extraña de madera, como una paleta larga con dientes de algún tipo de material, y en la otra mano tenía agarrada una cabeza bañada en sangre. No pude identificar si se trataba de su propia cabeza, la de Ángelo, o quizás la de Juancho. Después de eso pasaron unos cuantos segundos, y el sonido del hacha cesó. De la misma forma como en un abrir y cerrar de ojos aquel ser había llegado, de esa misma forma se fue. Al ver esto, lentamente y haciendo el menor ruido posible, nos reagrupamos en el campamento y esperamos a que amaneciera. Al día siguiente nuestra suerte no mejoró. Esperábamos a que llegaran las personas del camión de rescate, pero a primera hora varias patrullas, así como camiones militares, nos rodearon y nos llevaron presos por lo que habíamos hecho. Durante las diversas confesiones, ninguno de nosotros dijo lo que habíamos visto.
pero todos dijimos la verdad en cuanto a que la persona involucrada como jefe de cuadrilla se había escapado. Quizás había recibido un pitazo de lo que iba a ocurrir. El caso es que de Juancho y Ángelo nunca supe más, y sobre todo de mi amigo, parecía que la tierra se lo tragó. En un sencillo juicio y sin tener mucho que defendernos al ser encontrados en flagrancia, fuimos condenados a 3 años tras las rejas sin derecho a fianza. Fue allá en el reclusorio, donde me hice buen amigo de los otros 3 acompañantes. En la cárcel, siempre que había oportunidad de hablar acerca de lo que habíamos visto, lo hacíamos. Todos nos prestaban atención y, con expresiones de horror, escuchaban concentradamente nuestra terrible historia. Obviamente mucha gente se reía de nosotros, pero había un reo en especial que nos llamaba la atención. No se necesitaba ser experto en el tema para deducir que se trataba de algún indígena perteneciente a algunas de las tribus que aún existen en los alrededores. En una ocasión, nos apartó a los 4 y nos dijo que quería hablar con nosotros acerca de lo que habíamos visto en el bosque. Nosotros pensamos que se quería burlar de nosotros, pero para nuestra sorpresa, al momento de describirnos a la criatura que habíamos avistado, él nos dio la descripción detallada de aquel ser, inclusive con detalles que nosotros no habíamos dado, como el hecho de tener una abertura en el pecho que se abría y cerraba al compás de los sonidos del hacha. Esto fue exactamente lo que nos dijo. A pesar de que no los bajan de locos, yo sí creo en lo que ustedes dicen. Eso que vieron no es cualquier criatura. Se trata de Hacha Nocturna, quien era una manifestación de Tezcatlipoca, que en mi tribu representa al dios de la oscuridad, y sería el equivalente del diablo para los cristianos. También debo informarles que él nunca carga con su cabeza, por lo que seguramente la cabeza que sujetaba era la de alguno de sus compañeros. Él igual nos mencionó que la aparición de aquella deidad es una moneda al aire, puesto que, así como trae muerte, con las palabras correctas puede traer mucha fortuna a quien la siguiera. Nos explicó un viejo ritual con el que se supone se puede obtener riqueza de él. Yo no hice caso, pero uno de los amigos al parecer se obsesionó con ello y nos invitó a ir al mismo lugar después de cumplir nuestra condena y hacer el ritual que se nos había mencionado. Obviamente todos nos negamos a eso y lo instamos a no poner su vida en peligro, pero él mencionaba que no tenía nada que perder y hacer dinero era su único objetivo en la vida. Al fin cumplí mi condena junto con mis amigos. Al salir, tomamos rumbos diferentes y cada quien hizo su vida. Por mi parte, buscar trabajo de nueva cuenta me costó bastante, pero afortunadamente hoy en día vivo cómodamente gracias a que, en lugar de encontrar un trabajo estable, opté por poner un negocio propio. En la actualidad, hay algo que aún me deja con muchas dudas. Un día me topé de nuevo con aquel amigo que se encontraba muy interesado en el ritual para obtener riquezas de Hacha Nocturna, pero ahora era diferente. Ya no era aquel señor mal vestido con aspecto de pordiosero, y era evidente que el dinero no le faltaba. Andaba en un carro de lujo e inclusive contaba con guardaespaldas. Con absoluta humildad me saludó al verme, y, cuando le pregunté cómo se había hecho de tal riqueza, él sonrió y me dijo: «Tú pudiste estar acá, pero no quisiste acompañarme al bosque». Mi nombre es Yara, y les voy a contar una historia que mi abuelita me contó. Ay, disculpen la mala ortografía. Hace muchos años existió una pareja con sus 2 niños. El señor era leñador. Con su burro subía al cerro a cortar leña y la bajaba para venderla, y así poder sustentar los gastos del hogar. Un día, como cualquier otro, venía el señor ya de regreso con su burro cargado de leña, cuando de repente sintió que alguien venía detrás de él. En efecto, era una bella mujer con su cabello muy largo y muy negro, solo que venía completamente desnuda. El señor volteó y la miró, pero no le dijo nada. Él siguió su camino y la mujer detrás de él. Volteó nuevamente y la volvió a mirar, y ella detrás de él,
Bajaron el cerro y él entró a su ranchito y ella detrás de él. Llegó a su casa, le quitó la leña al burro y la mujer parada a un lado de él. En eso sale la esposa y le pregunta: ¿Y esa mujer quién es? Él volteó, la miró y le dijo con voz baja: No lo sé, mujer, me viene siguiendo. Entró él a su casa y la mujer afuera no se movió para nada del lugar, fijando la mirada hacia dentro de la casa. Cuando se disponían a dormir, ya pasado de las 11, viendo por la ventana que la mujer no se retiraba, los venció el sueño, ya que en los ranchos se acostumbra a dormir temprano. La mujer, molesta, de repente se levantó y se fue a dormir al cuarto de los niños. En eso, a las 2 o 3 de la mañana, se escuchó mucho ruido. Truenos, relámpagos, un aire fuerte que estremecía los árboles. La esposa se acordó de que su esposo se había quedado solo y salió apresurada del dormitorio. Cuando volteó hacia los árboles, vio a la mujer desnuda columpiándose de rama en rama y lanzando tremendas carcajadas. Casi muda de pánico, como pudo, fue a buscar a su esposo. Al acercarse a la puerta vio que de debajo de la puerta de madera salía humo. Abrió la puerta y ¿cuál fue su sorpresa? Que su esposo estaba destazado. Toda la pared, el techo y el piso cubiertos de puros pedacitos de carne. De repente, salió esa mujer desnuda y, al pasar junto a la señora, la lanzó muy fuerte. La esposa se golpeó en la cabeza que de inmediato perdió el conocimiento. Ya por la mañana, un poco más recuperada de tremendo golpe, se fue en busca del padre y le narró lo sucedido. El padre, muy conmovido, la acompañó a su casa. Entró el padre a la habitación, tardó unos minutos para salir y le habló. «Hija, ven», le dijo. «¿Ves todos esos pedacitos de carne que están por todas partes?» Ella le contestó con voz lastimera. «Sí, padre. Cada pedacito que tú ves es cada mujer que tu esposo hizo sufrir». El padre le ayudó a limpiar, santiguaron el cuarto, lavaron y purificaron toda la casa desde la entrada hasta el corral. Pusieron mucha agua bendita. Con el paso de los años, sus hijos se hicieron hombres y la mujer murió de vieja. Los hijos nunca más recordaron lo sucedido, ya que eran muy pequeños para recordar. Mi abuelita dice que fue real. Corría el año 1790, cuando aún la luz eléctrica no era siquiera un sueño. La manera de preparar los alimentos era con leña y la forma de alumbrarse en las noches con lámparas de aceite. El oficio de leñador era muy común en aquel entonces y bastante rentable, ya que todo el mundo necesitaba un buen atajo de leña. Se dice que no era de la región. Llegó una tarde al caer la noche. Un hombre corpulento con su oficio de leñador. A todos les gustó desde el principio porque era muy eficiente y siempre cumplía con lo que se le pedía. Ese invierno nadie aguantó frío porque el nuevo leñador surtió a todos los lugareños. Claro que los otros que se dedicaban a este oficio estaban disgustados, pero sabían que no podían competir con aquel hombretón. No solo por su corpulencia física, sino también por su habilidad con el transporte y corte de leña. Estaba por terminar el invierno y una linda joven, a la cual frecuentaba el leñador. Muchos decían que pronto se casarían porque en verdad estaban enamorados, pero encontraron a la joven muerta a las afueras de su casa. Alguien le había cortado la cabeza con un hacha. El leñador fue acusado de tan terrible crimen, pero este no se mostró preocupado. Cuando le preguntaron el motivo de su frialdad, dijo que confiaba en la justicia y sabía que no pasaría nada. Él era el menor sospechoso, ya que la muerta sería su futura esposa y no tenía ningún motivo para matarla. Él era inocente, recalcó, pero esta calma que demostró en las 3 audiencias que se le hicieron fue su perdición, aunque perdido estaba desde el día que pisó aquel poblado. El hombre que lo acusaba dijo que esta frialdad solo la tenía un hombre que no tiene sentimientos. Para él, matar a una inocente joven
Era como para cualquier otro matar una gallina para la cena. Fue condenado a la misma pena con que dio muerte a su víctima. A pleno mediodía se le cortaría la cabeza en plaza pública para ejemplarizar a todos. Antes de morir, juró vengarse de aquellos que habían asesinado a su amada y de cada uno de los que lo acusaban a él. Ni el infierno ni el diablo lo impedirían. 9 días después de su muerte, encontraron a un joven leñador, quien frecuentaba a la chica que se casaría con el leñador ejecutado. Este se había caído, y no se sabe cómo, el filo de su hacha lo recibió y le hizo un corte tan profundo que murió en el acto. 7 días después, se encontró al padre de este también de oficio leñador, quien, tratando de cruzar un risco para cortar un gran árbol ya seco, perdió el equilibrio y fue a caer al fondo del abismo. Casi no sacan sus restos. El día siguiente del entierro del segundo hombre, el segundo hijo de este, con oficio de agricultor, se presentó ante la autoridad a confesar el crimen de la joven. Él, junto a su padre y hermano, eran culpables. Claro que el que había llevado a cabo tan terrible crimen había sido su hermano. Por celos, él le reclamó a la chica por qué se veía con el leñador, y ésta le respondió que porque lo amaba, y además esperaba un hijo de él. El joven, en un ataque de rabia, cogió su hacha y le cortó la cabeza. Después de ver el horrendo crimen que había acabado de cometer, fue donde su padre y hermano, y les confesó lo sucedido, pero estos le aconsejaron dejar todo callado. Cuando encontraran la víctima, el padre de este se encargaría de acusar al leñador. El hombre encargado de impartir justicia ordenó ponerlo preso mientras se reuniría con el sacerdote y otros 2 hombres del poblado, ya que, aunque cómplice del asesinato, él no era el culpable. Al día siguiente se reunirían para deliberar, pero no tuvieron necesidad de dar un veredicto. Al día siguiente, cuando fueron por el acusado, lo encontraron muerto. Se había colgado de una viga del granero donde lo habían dejado. En aquel entonces no había cárceles. Lo que nadie se pudo explicar era cómo se subió a la viga para lanzarse de allí, ya que la altura era bastante y no había nada en que apoyarse. Desde entonces, en el pueblo muchos dicen que en las noches se encuentran al leñador con su hacha en la mano. Algunas veces va solo, y otras con la joven de la mano. A esta ya se le nota el embarazo. Los 3 hombres que dieron sentencia al leñador para su ejecución también murieron en extrañas circunstancias. De esta historia ya hace muchos años, pero muchos pobladores aún temen encontrarse al leñador,